Sciences Po. Desde que Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en las elecciones del 8 de noviembre de 2016 y se convirtió en el 45º presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2017, todo el planeta parece preocupado por la elección de esta figura política a la que se critica, entre otras muchas razones, por su agresividad, por el racismo de su discurso y por su sexismo también. Sin embargo, hace unos días él publicó en Twitter: prometo a todos los ciudadanos de este país que seré el presidente de todos los estadounidenses. Estas afirmaciones del presidente Trump no coinciden con otras declaraciones suyas, en las que trataba a los mexicanos de violadores, estafadores y traficantes, o en las que se metía con la población afroamericana y musulmana residente en Estados Unidos. ¿Trump será el presidente de todos los estadounidenses o más bien el de la mayoría blanca? ¿Qué futuro aguarda a los 15 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos o a los más de 50 millones de hispanohablantes que están en este país? Bueno, me hace usted preguntas para las cuales evidentemente no tengo una bola de cristal. Lo que caracteriza los días que estamos viviendo es una absoluta incertidumbre. Y esa incertidumbre se ha trasladado pues a una serie de ámbitos de la política mundial, de la economía mundial, donde ve usted una enorme volatilidad en los mercados bursátiles. Las bolsas que habían subido mucho ahora ya están retrocediendo. La volatilidad en la moneda, empezando por la moneda mexicana, que ha perdido 14% de su valor debido a esta incertidumbre. Y en un mundo que se ha vuelto tanto más pequeño, tan comunicado, pues cualquier cosa genera reacción. Un tuit proveniente del presidente de los Estados Unidos genera una serie de ondas que explican la zozobra, la incertidumbre actual. Dicho esto, hay que tener serenidad y tener muy claro que más allá de la persona hay un gran país que es una de las grandes democracias de este mundo, donde hay una serie de contrapoderes o de una auténtica separación de poderes y equilibrio de poderes que hacen que el presidente de los Estados Unidos no pueda hacer todo, absolutamente todo lo que quiera. Y lo hemos visto tan solo en estos últimos días, como la orden ejecutiva relacionada con la migración de 7 países del Medio Oriente se ha visto detenida, por lo menos en sus efectos, por una decisión de un juez federal de Estados Unidos. Por solo tomar un ejemplo. Y ya no hablo de la reacción social dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Entonces hay que entender que es un periodo en efecto absolutamente nuevo que parece poner en jaque, poner en duda lo que era la política exterior de los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Nos habíamos acostumbrado a Estados Unidos como de una manera lo que en una época decía Madeleine Albright, the indispensable nation, un país al que se recurría siempre porque era parte de las grandes soluciones a los grandes problemas del mundo, más allá del papel que tuvo para liberar Europa en la guerra, etc. Parecería, por el discurso que estamos viendo, que Estados Unidos, el partido que ha ganado, el presidente que ha ganado, quiere deshacerse de todo eso y quiere volver a una época pre-Segunda Guerra Mundial. Francamente lo dudo, creo que es absolutamente imposible y poco a poco yo creo que las aguas volverán a su cauce. Sin embargo, los países no pueden esperarse tranquilamente y pasivamente a que las aguas vuelvan a su cauce. Los países tienen que posicionarse y expresar lo que considera cada país que debe decirse en función de sus intereses nacionales y de los intereses globales. Y eso es lo que ha hecho México. México ha establecido muy claramente cuáles son los límites
de una negociación con Estados Unidos, negociación que no ha empezado, porque hay que partir del principio de que ni siquiera los equipos gubernamentales están instalados en Estados Unidos, y en este momento de lo que hablamos son de apenas una serie de pláticas exploratorias. En ese contexto hay límites a lo que podamos aceptar en el contexto de una renegociación del acuerdo de libre comercio. Si es un acuerdo que no nos va a beneficiar, pues francamente no nos va a interesar entrar en una negociación al término de la cual no haya un beneficio para México. Si es para tener menos de lo que tenemos actualmente, pues francamente no nos interesa. Segundo, hay límites evidentemente muy claros a lo que podemos aceptar en materia migratoria, y incluso hay temas que simplemente no estamos dispuestos a discutir. No se discute el tema del muro porque no es un tema que estemos dispuestos a discutir, y mucho menos se discute el tema de quién le paga y quién lo paga. Sí. Punto. Pero creo que es importante que el nuevo equipo en Estados Unidos tome conciencia de que la relación con México no se reduce a esos dos aspectos. La relación es amplísima, abarca enormes cantidad de temas, como los temas de cooperación en materia de seguridad y de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Y creo que México tomó una decisión muy acertada en la víspera de la toma de posesión del presidente Trump. Extraditó al narcotraficante más solicitado por Estados Unidos, un poco para enviar la señal de que en ese aspecto México es también un socio muy importante para Estados Unidos. Necesitamos nosotros de una buena relación con Estados Unidos, como Estados Unidos necesita de una buena relación con México. 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen de México. Texas y California no podrían vivir sin el comercio con México, la presencia de la mano de obra mexicana. Pues bueno, eso hará que poco a poco, es una opinión muy personal, las aguas vuelvan a su cauce, pero los estados tienen que establecer sus límites, y lo está haciendo todo el mundo. Lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Francia, lo está haciendo el presidente de la Comisión del Consejo Europeo hace apenas unas horas. En fin, todo el mundo está estableciendo los límites. Luego, otro aspecto que nos interesaba en este mismo eje era que, hemos observado que la historia ha demostrado que México y Estados Unidos han sido dos países que tenían algunas enemistades, pero que ya desde hace unos años compartían acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ALENA en francés, que establece una zona de libre intercambio de productos y que ha supuesto el acercamiento de dos grandes potencias, junto con Canadá, que han estado separadas. Entonces, con la elección de Trump y la puesta en escena de sus políticas, ¿pierde México un gran aliado? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias tanto económicas como sociales para México después de estas elecciones? Bien, como le dije hace un segundo, no hay que hacer en este momento predicciones, que estoy seguro además no serían confirmadas por la realidad. Lo que puedo decirle, que lamento profundamente, es que a lo largo de los últimos 25 años habíamos logrado internamente modificar la percepción de Estados Unidos. En el ADN nacional hay un profundo antiamericanismo, un nacionalismo muy grande que se había logrado transformar en una auténtica integración económica y social de los dos países. Con Canadá también, desde luego, pero los dos países. Yo no quisiera que despertara de nuevo el nacionalismo rancio que dominó la vida política del país durante la mayor parte de su vida independiente, por razones perfectamente justificadas, de las guerras que tuvimos en el siglo XIX, y que perdamos la oportunidad de seguir construyendo sobre la base de estos acuerdos. Yo creo que es absolutamente imposible volver al estado anterior, por el solo hecho, y usted lo ha mencionado, de que hay una comunidad de origen mexicano de 35 millones en Estados Unidos, de origen mexicano, de los cuales 12 son ciudadanos mexicanos, es decir, no tienen otra nacionalidad.
eso tiene un peso enorme. Somos la primera minoría de Estados Unidos ya, y pues si es un país que se ha formado sobre la base de la inmigración, es muy difícil que eso cambie. Entonces, bueno, vienen, estamos viviendo ya momentos difíciles y complicados, pero yo no creo que podamos volver a una situación ni de aislacionismo de Estados Unidos, y mucho menos que México vuelva a una época en la que todo su desarrollo era autocentrado, era un desarrollo basado en las fortalezas nacionales exclusivamente. Y la última pregunta que queremos hacerle en el segundo eje del futuro del semicontinente latinoamericano es que, bueno, muchas veces hablamos de un sentimiento de ser latinoamericano, como por ejemplo fue la idea que desarrolló Pablo Neruda en su novela Canto General. Entonces, como hay muchas de las economías latinoamericanas que han conocido una crisis, como por ejemplo es el caso de Brasil o Venezuela, que ahora tiene una hiperinflación del 700%, ¿usted piensa que después de haber conocido tantas crisis económicas, todo el continente latinoamericano se ve afectado por estas crisis? Pues mire, ¿O depende de los depende del países? país, pero hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Creo que nada, América Latina es y seguirá siendo el subcontinente o la región del mundo más pacífica, probablemente con excepción de Europa. Es de lejos la región más pacífica, que resuelve todos sus problemas de fronteras o de diferendos limítrofes a través de arreglos judiciales. Usted ve todo lo que se juzga hoy en día en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, más de la mitad son casos latinoamericanos. Uno muy célebre es actualmente el tema Bolivia-Chile. Es un continente eminentemente pacífico, un continente que se ha democratizado desde los años 90 y donde, independientemente de la evolución de cada país, es un país donde las instituciones democráticas funcionan, la alternancia en el poder funciona, y que tiene, en función de cada uno, mayor o menor relación económica con Estados Unidos. En el caso de Brasil, la relación económica de Brasil con Estados Unidos no tiene nada que ver con la que tiene México con Estados Unidos. Brasil apuesta sobre todo a su mercado interno, México ha apostado a un mercado externo. Cada uno, pero hay al interior del continente experimentos sumamente prometedores, como la Alianza del Pacífico. Colombia, Chile, Perú y México se han puesto a trabajar en un esquema justamente de libre comercio y de integración de las cuatro economías, pero son cuatro economías que se parecen mucho, que tienen las mismas características y que pueden trabajar juntos. Más al sur está el esquema del Mercosur. No quiero en este momento hacer un comentario al respecto, pero nos tomaría mucho tiempo, porque es también otro esquema de integración. Yo creo que lo que ocurre en Venezuela no permite para nada generalizar la situación en la región. La región es considerada en general por Naciones Unidas una región que está ya más del lado de las economías desarrolladas que del lado de las economías en desarrollo. Muchos de nuestros países ya no son candidatos a recibir asistencia para el desarrollo, y eso independientemente de efecto. Brasil está pasando por un momento complicado, pero lo más importante es que son fundamentalmente economías abiertas, sociedades abiertas y con instituciones democráticas que han probado a lo largo de 20 y tantos años que en fin, el regreso hacia dictaduras militares como las de los 70 me parece verdaderamente escandaloso. Aún en un caso como el de Venezuela, las instituciones democráticas han puesto y están poniendo límites a lo que el gobierno quisiera hacer. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por concedernos de su tiempo y bueno, le esperamos ahora en la conferencia. Muchas gracias. Sciences Po.